importante es construir la casa, por lo tanto la utilización con un objetivo definido, que nos sirva para conocer el resto del pasado, para lo cual tenemos que construirnos, y esa casa que construimos es la parte del pasado que hemos logrado reconstruir. Eso es la palabra exacta, ¿no? Podemos decir que tenemos esa posibilidad metafórica de viajar en el tiempo y construir una casa, y después salimos de nuestro trabajo y nos movemos pues en el tiempo presente, y hemos dejado esa casa construida en el pasado. Gracias, Ricardo, me da gusto conocerte. Soy seguidora de H Debate, he escrito en Manifiesto y te he seguido por YouTube. ¿Cómo te llamas, por favor? ¿Cómo te llamas? Eva Rivera Gómez, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Mi pregunta iría en el siguiente sentido. Hoy, y supongo que en España también sucede lo mismo que sucede en México, con las licenciaturas en Historia, se han llevado a cabo reformas estructurales en donde se nos pide introducir el modelo constructivista, la enseñanza por competencias, y en donde, por supuesto, un papel importante lo van a jugar las famosas tecnologías, los TIC. Entonces, YouTube para mí ha sido muy importante porque a través de los fragmentos de las conferencias que han impartido en diferentes países de América Latina, los estudiantes y las estudiantes pueden conocer directamente de viva voz su propuesta teórica metodológica sobre las nuevas formas de hacer historia, yo así lo llamaría. Creo que la propuesta de H Debate nos debe llevar. Yo creo que las propuestas de H Debate debemos de discutirlas en foros como esta, pero sobre todo a mí me interesa saber cuál ha sido la experiencia que han tenido ustedes en España con estas reformas curriculares, con estas transformaciones de las nuevas formas de enseñar historia, y qué papel le han asignado ustedes a las fuentes, yo sí lo veo bien, a las fuentes, y qué experiencia pueden compartir ustedes con quienes enseñamos historia en estos tiempos de globalización y en estos tiempos en donde los acuerdos de Bolonia están presentes en todos nuestros planes y programas de estudio. Bien, yo sé perfectamente que el congreso que empieza hoy es Historia, Educación y Fuentes, ¿verdad? Y decidí centrarme en la relación del historiador y sus fuentes con un enfoque efectivamente constructivista, pero que hasta ahora nadie aplicó a la relación del historiador con las fuentes, ¿sabes? Nadie aplicó. Hay cosas que en Historia de Debate simplemente nos atrevemos. Yo cuando os animo a atreveros, es que también yo me atrevo, y desde Historia de Debate nos atrevemos a aplicar un criterio constructivista a nuestra relación, al historiador de la relación con sus fuentes. Pero en fin, tu pregunta era sobre la enseñanza de la historia y Bolonia, y la enseñanza de la historia y el nuevo paradigma educativo, la educación en competencias, etc. Y relacionar eso con las fuentes. Vamos a ver, yo en un trabajo que se llama Propuestas para un nuevo paradigma educativo de la historia, un trabajo escrito que está por ahí, está en mi web personal y publicado en varios países, ya analizo esto a la luz de nuestra experiencia con Bolonia, que es un acuerdo de la Unión Europea para la homologación de los estudios de la enseñanza superior en toda Europa, donde se prima fundamentalmente la educación en competencias. Pero claro, a mí me parece que el constructivismo tiene partes interesantes, pero también puede ser el camino del infierno, ¿no? Por ejemplo, en la educación en competencias tiene su origen en Estados Unidos, en
en la enseñanza laboral, en la enseñanza para directivos, donde se dice que el objetivo final de la enseñanza en todos los niveles es generar competencias, habilidades, destrezas pensadas para el mundo laboral, lo cual está muy bien si toda la universidad tuviera que servir al mundo de la empresa, pero solamente una parte de los estudios universitarios están relacionadas con el mundo de la empresa, y además la universidad, desde sus orígenes medievales hasta hoy en día, y supongo que así seguirá siendo en el futuro, sobre todo en la universidad pública, es un centro donde se cultiva, una institución donde se tiene que cultivar el saber, el conocimiento también en sí mismo, no solo por su utilidad mercantil. Y entonces ahí hemos comprobado que el constructivismo puede ser un camino del infierno, porque se utilizó el constructivismo para decirnos que teníamos que enseñar destrezas laborales para a los alumnos. Situación que para un profesor de historia, o de filosofía, o de filología, o de tantas otras disciplinas, pues, o de física, o de matemáticas, o etcétera, pues se hacía como muy difícil, muy complicado, ¿verdad? ¿Cómo le vas a enseñar una destreza laboral si no hay puestos en empresas para esos estudios que son fundamentales en la universidad, porque tienen que ver con la investigación básica y porque tienen que ver con la investigación humanística? Bueno, y ahí es donde hemos visto que el constructivismo en la didáctica y en la pedagogía tiene que estar contrarrestado con una educación en valores, y tiene que estar contrarrestado contra una educación crítica de los propios, enseñar a los alumnos pensamiento crítico en relación con el propio contenido de la enseñanza. Pero decirte también cómo hemos resuelto esa obligación legal de enseñar a los alumnos destrezas, habilidades y competencias en historia. Que claro, pues eso no le serviría para ningún puesto laboral en ninguna empresa, ni directivo ni no directivo. Pues sencillamente de ahí viene la creatividad de los colegas, y como uno, sobre todo los profesores de enseñanza media, al cabo de los años acaba aprendiendo a sortear las obligaciones administrativas que muchas veces, si se aplicaran de una manera tal como vienen escritas, serían un desastre para la docencia y para las clases. Y la creatividad de los profesores de historia, que han estado en las discusiones de cómo aplicar el enfoque de las competencias al campo de la historia, por ejemplo, consiste en decir, bien, pues enseñamos historias en base a fuentes, desde la enseñanza secundaria, de manera que la habilidad que vamos a generar en los propios alumnos desde las edades más tempranas es aprender a manejarse con las fuentes históricas. Claro, no les servirá para el mercado laboral, porque el mercado laboral para futuros investigadores de historia es extraordinariamente reducido en cualquier país, pero sí le servirá, ahí me refería yo a la creatividad y a la inteligencia táctica de los colegas que han estado en estas discusiones y que desde Historia Debate estamos apoyando, eso de que la enseñanza de la historia sea sobre fuentes históricas desde la enseñanza media, porque lo que sí conseguimos es esto que yo estoy defendiendo aquí para profesores e investigadores, desacralizar las fuentes históricas. Y lo conseguimos de las edades más tempranas. Y a mí me gustaría que no lo aprendieran los alumnos en los últimos años de la carrera en la universidad, que algunos ni esos, porque terminan la carrera y siguen pensando que las fuentes son ídolos que hay que adorar. Y sin embargo, si nosotros en la enseñanza secundaria tenemos alumnos jóvenes y chicos y chicas que aprenden ya que un documento no es un texto sagrado, es que nos llegan ya muy aprendidos y muy audaces y muy formados a la universidad.
Por lo tanto, la